Buenos días, queridos estudiantes, deseándoles mucho bienestar en sus hogares. Ofrecerles una disculpa por estos 10 minutos de retraso. Estaba reiniciando este equipo y la verdad que se me demora mucho cuando lo reinicio. Esperemos que todo no funcione bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Contarles que continuamos con la construcción de vectores. La última partecita es en el espacio. Ya hemos incursionado con algunos elementos para terminar otros, perdón, elementos que nos faltan y eh, vamos a dar inicio también a la línea recta en el espacio. Línea recta en el espacio, que es el tema con el que ya iremos cerrando este curso en este semestre. Entonces, permítame, les comparto la pantalla.
Bueno, entonces, este material que vamos a iniciar a empezar a trabajar hoy, lo tenemos por acá en una presentación de vectores tercera parte, que está incluida en el Moodle. Entonces, para que lo tengan en cuenta, descarguen la presentación de PowerPoint y podemos seguir la parte teórica con esta explicación. Muy bien. Bueno, recordarles aquí así en este primer pantallazo gráfico la forma en que un vector se nos presenta, que en este caso tenemos un vector presentado en términos de sus coordenadas cartesianas, que por acá nos forma un ángulo θ, es decir, este lado entonces mide 6, este lado mide 3, que son sus componentes vectoriales, y que la suma vectorial del vector A, que sería este, equivale a la suma vectorial de AX más AY, suma vectorial. Ya sabemos que aquí habría dos formas de hallar A. Podemos hallar A con AX más AY, pero también podemos hallar A como producto de sus módulos, es decir, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Indudablemente en este gráfico es más fácil así, entre otras cosas porque no tenemos el ángulo, ¿cierto? Podríamos hallar el ángulo usando la función seno, coseno, ya que tenemos el cateto adyacente del cateto. Bueno, habría que hallar la hipotenusa primero. El caso es que este gráfico pues, nos permite hacer un repaso de la forma en que podemos expresar un vector, ya sea en su coordenada cartesiana o que también lo podemos expresar en términos de su magnitud y dirección. Bueno, es todo el tema que trabajamos en las presentaciones 1 y 2 de vectores. Vamos a repasar algo que ya habíamos incursionado en las presentaciones anteriores. Sistema de coordenadas tridimensional se construye trazando un eje Z perpendicular en el origen de coordenadas a los ejes X y Y. Cada punto viene determinado por tres coordenadas, X, Y y Z. Ya incluso hicimos algunos gráficos en el taller 15. Nos pedían hacer algunos gráficos de vectores en el espacio. Bueno, miren que incluso en esta presentación de donde fue retomada el texto que referencia a este gráfico, aquí tenemos X, Z y Y. Nosotros lo hemos manejado como X, Y y Z. No hay ningún problema. Vamos a decir letras que representan los ejes, entonces ese nombre lo ven. Lo importante es saberlas ubicar. Entonces, en este caso, como está aquí en este gráfico, tenemos el plano XZ. El plano XZ sería este. Tenemos el plano YZ, el plano YZ sería este. Y tenemos el plano XY, que el plano XY sería este. Bueno. Un vector en el espacio es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y su extremo en el otro. Eso también hace parte de los conceptos que vimos en las presentaciones anteriores. Miren que acá vemos un vector dentro, al interior del paralelepípedo, que también lo hicimos en los talleres anteriores. Una vez se ha trazado las tres coordenadas, a este puntico tiene como coordenadas X, Y y Z. Aquí no conocemos los números, pues lo generalizamos. Este puntico acá está en el plano XZ, este tendría como coordenadas X, 0, Z, ¿cierto? Está en el eje Y, es 0, porque
está en el plano XZ, está en el eje Y0. De igual manera, podemos en este punto que sería el plano YZ, las coordenadas serían 0, Y y Z. Está en el plano YZ, luego su coordenada en X es 0. Listo. Este sería en el plano XY, entonces este sería de coordenadas X, Y, 0. Que los tengamos como referencia, que sería X, Y, no, que sería X0, aquí sería X, 0 en Y, Z. Aquí están los tres punticos, ¿cierto? Y este, donde se encuentran ahí sí los tres en el espacio, este sería X, Y, Z. Recuerden que donde están los ceros es donde configuramos las coordenadas en cada uno de sus planos respectivos. Bueno, componentes de un vector en el espacio, si las coordenadas de A y B son, esta es la coordenada de A, esta es la coordenada de B, las coordenadas o componentes del vector AB se obtienen restando a las coordenadas del extremo, las del origen. También lo habíamos visto, solamente que aquí ya lo estamos haciendo con los tres vectores, es decir, el vector AB en el espacio es igual a B menos A. Y si B es X2, Y2, Z2 y A es X1, Y1, Z1, luego AB va a ser igual a B menos A. Entonces será X2 menos X1, coma, Y2 menos Y1, coma, Z2 menos Z1. Lo que veníamos haciendo con vectores en el plano, solamente que aquí ya entra la componente en Z, pero es el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Y también esto nos sirve de repaso, determinar las componentes de los vectores que se pueden trazar en el triángulo de estos vértices. Es parecido a uno de los puntos que teníamos en el quiz, en el cual les preguntaban que dado un triángulo, le daban las coordenadas, pero en el plano de clasificarlas, si en isósceles, en escaleno o en equilátero. ¿En qué consistía el ejemplo? Algo parecido a este, pero este está en el espacio. En determinar los vectores que formaban ese triángulo. En este caso, miren, AB, ya que ese sería el primer vector. AC sería el otro vector. Y BC sería el otro vector. Este orden, pues aquí en el ejemplo me lo están poniendo, pero yo también tranquilamente pude haber dicho BA y hubiéramos puesto la flechita por acá, ¿cierto? ¿Eso en qué altera un ejercicio? En sus magnitudes, en nada. Porque recuerden que yo le voy a hallar la magnitud a este vector, su magnitud es positiva. De hecho, se usa Pitágoras o distancia entre dos puntos para hallarlo. Y en ambos, los términos que están en esa cantidad subradical están al cuadrado. Entonces siempre van a ser positivos. ¿Cierto? Entonces, viendo a este ejemplo y relacionándolo con el punto del quiz, el vector AB, miren A y miren B, el vector AB es precisamente B menos A. Es el vector AB. Profe, yo le tengo una pregunta ahí. Sí, señor. Un ejemplo, usted, digamos, pone, digamos, AB es igual a menos 6, como menos 2, como menos 3. Y dice, digamos, hallar, digamos, B, y nos dan A. Sí. ¿Qué pasa si uno halla, digamos, en vez de haber hallado, digamos, la B haciendo A, B, en vez de hacer eso,
B menos A, o sea, BA. Daría lo mismo. Yo creo entenderte la pregunta. Vamos a ver. Mm, eso es un punto del quiz, ¿cierto? Digamos que tuviéramos A de coordenadas 2 3. Hagámoslo en el Sí, plano. señor. Ujú. El vector AB de coordenadas, qué sé yo, cualquiera, 1,5. Me preguntan por B. Ujú. En vez de yo Bueno, hallar AB, halle BA. También sí, daría lo mismo, ¿no? no, no da lo mismo. Cambia la coordenada, cambia el signo de la coordenada. Es decir, Mm, no, a ver, yo que te dijera, no está, no, yo no quisiera usar la palabra que está malo. Da diferente, por lo que te decía ahorita. Claro, sí da diferente. Yo, si lo hiciste así en el quiz, incluso, pues no, me parece justo ponerlo malo. Pero sí tengan en cuenta que cuando hayas B a partir del vector AB, porque mira, voy a mostrarte acá en este gráfico. Si tienes AC, es este, serían estas coordenadas, ¿cierto? En cambio, si tienes CA, serían estas coordenadas. Entonces, mira, claro que cambian. No es lo mismo esta coordenada que esta coordenada. Cambian en el signo. ¿En qué no cambian? Lo que pasa es que yo no me pedía magnitud. La magnitud del vector AC, magnitud sí es igual a la magnitud del vector CA. Ahí sí son iguales. Pero en términos de sus coordenadas sí son diferentes, porque los signos van a cambiar. Miremos acá lo que me estás preguntando en este que tenemos acá en la diapositiva. AB, hagamos AB y luego hacemos B. AB sería B menos A, ¿cierto? Entonces, AB sería B 3,6,3 menos A, que es menos 3,40. Entonces, AB es igual a 3 menos, por menos nada más 3 da 6,6 menos 4 da 2, 3 menos 0 da 3, que sería este, ¿cierto? 6, 2, 3. Hagamos el contrario. No hagamos AB, sino que hagamos BA. Sus coordenadas. Entonces BA sería A menos B. Luego GA sería menos 3,4,0 menos B, que es 3,63. Luego BA es igual a menos 3 y menos 3 da menos 6, 4 menos 6 me da menos 2, 0 menos 3 me da menos 3. Si tú vas a ubicar estas coordenadas en el espacio, dan dos vectores diferentes. Claro, ¿cierto? Mira que este está en el lado negativo. Bueno, algo como esto. Voy a suponer aquí, sin hacerlo estrictamente. Vamos a suponer que este me dio por acá. El otro va a estar en el lado opuesto. Mira que cambian todos los signos. De hecho, la resta no es conmutativa. Entonces, al no ser conmutativa, los resultados en esa resta son diferentes y me dan unos puntos y unas coordenadas cartesianas diferentes. Pero si yo le voy a hacer la magnitud, como el de ahorita, vea, nos dio menos 6, menos 2, menos 3. Si yo le voy a hallar la magnitud a cualquiera de ellos, me da el mismo. Porque ya al elevarlos al cuadrado, me van a dar todos positivos. Entonces la magnitud sí es la misma. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, retomando este ejemplo, ya tengo BA, CA, CB de la misma manera, haciendo las restas de cada uno de los vectores. Si yo quisiera clasificarlo, hallaría sus magnitudes, hagámoslo aquí rápidamente. Si yo hallo la magnitud del vector BA o AB, bueno, de hecho aquí están resueltos en diferente orden los vectores. Miren el que acabamos de hacer
Y miren cómo nos cambian los signos, ¿cierto? Hacer el vector en el otro sentido es simplemente cambiarle los signos a las coordenadas. Vamos con la magnitud. Si yo quisiera hallar la magnitud del vector AB, ya es o BA, para que es lo mismo, en cuestión de magnitud es lo mismo. ¿Qué hacemos? Entonces, miren lo que tenemos por acá. Sería 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos da raíz de 36 más 4 más 9. Luego AB nos da raíz de 49. ¿Sí o no? Este nos da raíz de 49. AB. Vamos a hacer BA, AC. AC, su magnitud es igual a la raíz cuadrada de, mira lo que nos dio AC. Entonces, 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, miren que siempre va a dar positivo. Entonces, me da lo mismo haber tomado esta también, más 1 al cuadrado. Esto nos va a dar raíz de 4 más 4, esto me da 4, esto me da 4, esto me da 1. 4 más 4, 8, raíz de 9, y raíz de 9 es 3. Estamos hablando de AC, o sea, este da 3. Y CB, CB nos va a dar CB, su magnitud va a ser igual a la raíz de CB o BC, mira, aquí tomé este, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, y esto nos va a dar, entonces aquí nos va a dar 16, 16, 4, 32 y 4, 36, y raíz de 36 me da 6. Este es un triángulo escaleno. ¿Por qué es un triángulo escaleno? Porque tiene sus tres lados diferentes. ¿Listo? Si no estoy mal, en el del quiz era isósceles, si no estoy mal, daban dos lados iguales. Bueno, muy bien, entonces aquí estamos usando los mismos procedimientos que usábamos con los vectores en el plano, pero ya aplicados a estos vectores en el espacio. Bueno, aquí se confirma lo que el ejemplo que acabamos de hacer. El módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. El módulo de un vector es un número siempre positivo. Acabo de decir, y solamente el vector nulo tiene número 0. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Usando su relación pitagórica. Lo acabamos de practicar. Aquí hay un ejemplo. No me voy a detener mucho en él porque yo creo que ya hemos repasado bastante el concepto. Pero miremoslo acá. Si este es el vector 1, entonces su módulo es 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, esto a raíz de 11, ese es su módulo. Y si este es el vector v, su módulo sería 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Haciendo esa operación nos da raíz de 29. Ese es el módulo del vector v. Cálculo del módulo conociendo las coordenadas de los puntos. Es lo que acabamos de hacer también, ¿cierto? Si yo tengo AB, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? AB es B menos A. Estamos restando x2 menos x1, mírenlo por acá, su resultado al cuadrado, y2 menos y1 su resultado al cuadrado, z2 menos z1 su resultado al cuadrado. Esto es fórmula de distancia entre dos puntos, en este caso dos puntos en el espacio. También lo hemos visto ya, solamente que lo trabajamos en el plano.
la suma de dos vectores es la suma de cada una de sus componentes. También lo practicamos en el ejemplo de ahorita. Entonces, si tengo las coordenadas de U y V en el espacio, sumarlos equivale a sumar cada una de sus componentes. U1 más B1, U2 más B2 y U3 más B3. El mismo proceso del plano, pero en el espacio. Por acá nos plantean un ejemplo, que también lo practicamos en el taller 15. Si me dan estos vectores, hallar 2U, 3V menos W. Entonces 2U es 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, más 3W. Entonces 3 por 1, 3, 3 por 2. 3 por 1, 3, 3 por 2, aquí hay un error. Es 3V, perdón. 3 por 1, 3, 3 por menos 1, menos 3, y 3 por 0, 0. Menos W, este es el vector W, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces recuerden que este procedimiento, ya con los tres vectores aquí planteados, sumados y restados, basta sumar sus componentes en X. Es 4 más 3, 7, menos 1, 6. Luego las de Y. 2 menos 3 me da menos 1, menos 1 y 2 me da menos 1 y menos 2 me da menos 3. Y las componentes en Z. 6 más 0 me da 6 y 6 menos 3 me da 3. Listo. Y para restarlos, pues lo mismo, ¿no? Aquí no me estoy deteniendo mucho porque saben que estos son temas que ya practicamos, entonces simplemente los vemos acá. Ahorita hacemos con los temas nuevos los ejercicios más detalladamente. Entonces, aquí me están dando el vector U y el vector V me dice que lo reste. Es lo mismo, restarlos, entonces planteamos la resta y cogemos sus componentes en X. Ah, pero me están preguntando por el módulo, ¿cierto? Recuerden que el módulo es la relación pitagórica. Lo primero restémoslos y luego le hallamos el módulo. Entonces, este es el vector U y este es el vector V. Entonces, componentes en X. Componente en X con componente en X. 2 menos 3 me da menos 1. Componentes en Y. 4 menos 1 me da 3. Y componentes en Z. 5 menos 2 me da 3. Y ya sabemos que para hallarle su módulo usamos la relación pitagórica. Entonces, esta componente al cuadrado, esta componente al cuadrado y esta componente al cuadrado. 1 más 9, 10, más 9, 19. Es la respuesta. Bueno, también como los vectores en el plano se cumplen esas propiedades. La propiedad asociativa que me dice que yo puedo reorganizar, asociar la suma de una manera diferente. Aquí están asociados V y W. Puedo cambiarlo y asociar U y V y dejar a W aparte. Eso se llama propiedad asociativa. La propiedad conmutativa me dice que el orden de los sumandos, propiedad conmutativa de la suma, el orden de los sumandos no me altera el resultado. Puedo cambiar el orden de los sumandos en la suma. Recuerden que en la resta sí no es conmutativa. Elemento neutro. El elemento neutro me habla de qué vector le sumo otro vector para que me dé el mismo vector. Entonces, si al vector U le sumo el vector nulo, ¿quién es el vector nulo? El vector nulo es 0, 0, 0. Este está en el origen de las coordenadas en el espacio. Si yo a un vector cualquiera le sumo ese vector nulo de coordenadas 0, 0, pues me da el mismo vector, que es la propiedad anulativa, digamos, en los números, ejemplos reales, que es el 0 también, pero como número, 5 más 0 me da 5. Y el elemento opuesto me habla de qué vector le debo de sumar a otro vector para que me dé el vector nulo. En los números sería
el inverso aditivo. Pues, ¿cuál es el inverso aditivo de 8? Pues el menos 8. Porque si yo al 8 le sumo su inverso aditivo me da 0. Entonces, ¿quién es el elemento opuesto de inverso aditivo de los vectores? El mismo vector, pero con sus coordenadas negativas. El mismo vector con sus coordenadas negativas. Si yo lo sumo, voy a obtener el vector nulo. Muy bien. Aquí también, como lo hacíamos en los vectores en el plano, podemos multiplicar un escalar, que me lo nombran como número real, también lo habíamos llamado escalar, por un vector. El producto de un número real K, un vector, un escalar, perdón, perteneciente a los reales, el conjunto de los reales, por un vector es otro vector, de igual dirección que el vector U, del mismo sentido que el vector U si K es positivo. Pero en qué caso un número real. Al ser un número real puede ser positivo o negativo. De sentido contrario al vector U si K es negativo. ¿Cuál es el módulo? El módulo de un vector, del mismo vector K por U, es pues, el módulo de K, que el módulo de K es K por el módulo de U. Las componentes del vector resultante se obtienen multiplicando K por las componentes del vector. Entonces observen acá cómo estoy multiplicando cada una de las componentes, como lo hacíamos en los vectores en el plano. ¿Listo? Entonces, esa es la ventaja de este tema, sobre todo en esta primera parte, porque aplican las mismas propiedades que utilizamos cuando estábamos trabajando con los vectores en el plano. Por eso avanzamos un poco más rápido. Las propiedades del producto de un número o de un escalar, como lo hemos llamado también, por un vector. Si yo tengo acá dos números, dos escalares, los puedo sacar. Aquí está multiplicando el vector, los puedo sacar y multiplicarlos a ellos entre sí. Ejemplo, si tengo 3 que multiplica a 2 por un vector, 3,1, menos 5, por ejemplo. Este es el vector. Yo puedo multiplicar estos dos, 3 por 2, 6. O también puedo multiplicar el 2 por esto y luego el 3. También ¿cierto? Es lo que me dice la propiedad. Y esta propiedad me dice que si tengo un número que multiplica a la suma de dos vectores, se aplica la propiedad distributiva. Es decir, este escalar me multiplica también cada uno de los vectores. La misma propiedad que aplicábamos con los vectores en el plano. Acá la propiedad distributiva respecto a los escalares, ¿qué nos va a permitir hacer? Que acá tengo la distributiva respecto al vector y aquí la distributiva respecto a los escalares. Miren que aquí solo hay un vector, mientras que acá teníamos dos vectores. Pero aplica también, es decir, este vector lo podemos operar con cada uno de los escalares. El elemento neutro en la multiplicación, es decir, qué número real utilizo, qué escalar perteneciente a los números reales utilizo para multiplicarlo con un vector de tal manera que me vuelva a dar el mismo vector. ¿Cuál? Pues el 1, que es el mismo elemento, el módulo en la multiplicación de los números, también es el 1. 1 por 5 me da 5, ¿cierto? El número que he multiplicado por 1. ¿Qué número debe multiplicar un número para que me dé el mismo número? El 1. Y ese es el módulo de la multiplicación. Bueno, entonces me dicen, aquí en este ejemplo, me dan el vector v de coordenadas 6, 2,0, determinar u, de modo que 3u sea v. Es decir, si tengo que 3u es igual a v, ¿cuánto vale u? Están preguntando por u. Entonces, si 3u, yo borro esto que me quedó como una v, es si 3u es u a v es igual a v, me preguntan por u, pero lo despejo, ¿cierto? Entonces, u, y este 3 que está multiplicando pasa a dividir, es igual a v sobre 3, pero v lo conozco. V es 6, 2,
6,2,0, pues me va a quedar U igual a V dividido 3. V lo conocemos. Lo reemplazamos a V. V es 6,2,0 dividido 3. Entonces, este 3, recuerden que ese 3 se distribuye en cada uno de los elementos del vector. Entonces me queda 6 dividido 3, 2. 2 dividido 3 lo dejo indicado. Y 0 dividido 3 me da 0. Esta es la respuesta. Entonces también que está por acá. 2,2 tercios, 0. Y hemos usado propiedades de los escalares y los vectores en el espacio. Bueno, aquí ya entramos en un concepto nuevo que no habíamos visto con los vectores anteriores, porque estos son para vectores en el espacio. Nosotros con los vectores en el plano, claro, hallábamos el ángulo θ. Recuerden que lo practicamos mucho en cada uno de los cuadrantes, utilizando la tangente inversa en la mayoría de los casos. Acá, como tenemos 3 coordenadas, el vector A me está formando 3 ángulos. Un ángulo con cada una de las coordenadas, ¿cierto? Un ángulo con cada una de las coordenadas que me conforman ese plano, ese espacio, perdón. Entonces, a ver, este vector A, lo que pasa es que aquí tenemos que ser un poquito, digamos, mirar la perspectiva que me forma este vector en el espacio. Este vector A está en el espacio, no está como recostado, por llamarlo así, en este plano ZY. Está, háganse de cuenta que está salido de la pantalla, en tercera dimensión, ¿cierto? Es como si este vector estuviera salido de la pantalla. Entonces, tenerlo así en 3D salido de la pantalla, imaginen, hagan ese ejercicio de imaginarlo saliendo de la pantalla y formándome un ángulo con cada uno de los ejes. Entonces aquí me lo forma con el eje X, acá me lo forma con el eje Y, aquí me lo forma con el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, este vector A se formó, voy a tratar de hacerle aquí un acercamiento. Este vector A se formó de la unión de los puntos en el plano. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si logramos hacer aquí esa construcción en el plano. Entonces se formó por acá en el espacio primero, en el plano XY, y luego pues trazamos el vector Z, ¿cierto? Y se me formó ese. ¿Sí? Entonces, ese vector, a ver si, bueno, me está quedando muy derechito, pero no sé. Ese vector se está formando por acá. Que me está formando un ángulo con cada uno de los ejes, tanto así se observa mejor el vector. Está dentro del paralelepípedo. Entonces, se forman esos 3 ángulos y esos ángulos se les llaman ángulos directores. Entonces aquí alfa, beta, gamma se le nombran como ángulos directores. Si este vector A tiene como coordenadas A, B, C, que nosotros yo le hemos llamado X, Y, Z, pues son letras. Aquí se están llamando A, B y C, dependiendo del libro de referencia. Entonces, vamos a hacer una comparación con lo que hacíamos en el plano. Quiere decir que este ladito mide A, quiere decir que este lado mide B y quiere decir este lado
mide C, que sería este mismo, ¿cierto? Sería este mismo lado C. Entonces, cojamos, por ejemplo, a beta, que es de pronto el que más visualmente podría ayudarnos a entender esto. El ángulo beta se está formando con el vector A y su lado B. Solamente observando, voy a usar el láser, solamente observando este pedacito, observen que es un cateto adyacente en este triangulito que se forma. Olvidémonos del resto del espacio, como si yo lo pudiera recortar con una tijera y sacar este pedacito. B es un cateto adyacente. A sigue siendo la hipotenusa. Entonces, recordemos que la función cateto adyacente está relacionada con coseno. Es coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de beta. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? P. ¿Quién es la hipotenusa? El vector, su módulo, ¿cierto? Es así como lo acabo de hacer con beta, pero de igual manera, alfa, lo que pasa es que beta sí se ve muy claro, pero alfa sí nos toca imaginárnoslo con este vector en tercera dimensión salido de la pantalla. Alfa me está formando un ángulo con el ladito A. Y el vector A vuelve a ser, este vector A vuelve a ser la hipotenusa y este A, este ladito, viene a ser el cateto adyacente. Por eso alfa también es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y lo mismo sucede con gamma. Gamma me está formando un ángulo, gamma es el ángulo que se forma con el lado C y el vector gamma C vuelve a ser un cateto adyacente y por eso el coseno de gamma es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí están los tres cosenos directores. Esa es la manera de hallarle la dirección a un vector en el espacio. Entonces pasamos de hallar un ángulo, como lo hacíamos en el plano, a hallar tres ángulos. Es cuando les pidan hallar la magnitud y dirección. Recuerden que hasta el taller 15, cuando nos encontramos por ahí algunos ejemplos en el espacio, yo no les preguntaba por dirección. Entonces solamente se les preguntaba por la magnitud. Pero ya tenemos cómo hallarle la dirección a un vector en el espacio usando sus cosenos directores. De nuevo, en el plano, cuando yo les preguntaba por dirección, hallábamos teta, tangente inverso y listo, nos daba blanco. Acá cuando les pregunten por la dirección, tenemos que hallar tres ángulos usando los cosenos directores. En el plano usamos la tangente inverso, acá usamos los tres cosenos de cada ángulo y despejaríamos los ángulos. Así que hacemos un ejemplo. Pues también recuerden que en el plano pues usamos la tangente como porque se acostumbra mucho a usar la tangente, pero si yo conozco los tres lados del triángulo que se forma en el plano a partir de un vector, en esos tres lados de ese triángulo rectángulo, puedo usar seno, coseno o tangente, ¿no? Porque se acostumbra a usar la tangente. En este caso de los cosenos directores, pues también vamos a utilizar, en este caso, estos cosenos, por la construcción geométrica que acabamos de hacer. Listo, entonces ténganlos en cuenta en su listadito de fórmulas, la formulita para hallar los cosenos directos. Bueno, este sí me lo voy a llevar para el tablero. Para los cosenos directores de cualquier vector se cumple que, espérenme un segundito, yo respondo por acá. Mm,
segundito, por favor. Ok, listo. Esta expresión nos está diciendo lo siguiente. Pues ya sabemos que los cosenos directores son estos, ¿cierto? Vámonos acá. Estos son los cosenos directores. Hagámoslos también para el tablero. Y nos están diciendo que los cosenos directores de cualquier vector se cumple que coseno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de beta, más coseno al cuadrado de gamma, da 1. ¿Esto de dónde sale? Miremos su demostración. Entonces, este coseno cuadrado de alfa, vamos reemplazando. Podemos usar esto porque lo acabamos de demostrar, ¿cierto? Acabamos de mirar de dónde sale. Es coseno cuadrado. Coseno es A sobre el módulo de A. Y está al cuadrado. Seguimos con este. Coseno cuadrado de beta. Entonces, más coseno cuadrado de beta es este. Entonces, B sobre el módulo de A al cuadrado. Y seguimos con este. Coseno cuadrado de gamma. Y coseno de gamma es este. Entonces, quedaría C sobre el módulo de A al cuadrado igual a 1. Ahora vamos a demostrar que sí da 1, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿De dónde sale ese 1? Resolvamos estos cuadrados, entonces este me da a al cuadrado sobre el módulo de a al cuadrado más b al cuadrado. Estoy aplicándole la propiedad de la potenciación que me dice que este cuadrado aplica tanto para el numerador como para el denominador sobre a al cuadrado y e igual acá, c al cuadrado sobre módulo de a al cuadrado. Vamos a ver si da 1. Observen que tenemos estos denominadores comunes, fraccionarios homogéneos. Entonces puedo colocar un solo denominador común y sumar los numeradores. A a la 2 más b a la 2 más c a la 2. Miren cómo pues, prácticamente ya está demostrado. ¿Quién es a la 2? Vamos por acá. Pero a la 2 precisamente, ¿cómo se le halla el módulo A? Recuerden que A es el vector de coordenadas A, B, C en la diapositiva. Miren por acá. A es el vector de coordenadas A, B y C. Entonces, si A es el vector de coordenadas, si A es el vector de coordenadas A, B y C, su módulo es, quitémosle el cuadrado por el momento, A es
a a la 2 más b a la 2 más c a la 2, lo que hemos aprendido desde hace mucho rato. Para hallar el módulo hacemos su relación pitagórica. Y yo necesito esa a la 2 porque así lo tengo acá, a la 2. Entonces elevo al cuadrado acá, y si elevo al cuadrado acá, elevo al cuadrado acá. Y aquí se simplifica la raíz. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que a la 2 va a ser igual a la 2 más b a la 2 más c a la 2. Reemplazando acá, ¿cierto? Entonces, arriba que tenemos a la 2 más b a la 2 más c a la 2. Arriba tenemos a la 2 más b a la 2 más c a la 2. Y abajo tenemos a la 2 que ya la acabamos de hallar y nos dio precisamente a la 2 más b a la 2 más c a la 2. Estoy reemplazando esto. Y es esto que nos da. Vamos dividiendo dos cantidades exactamente iguales. Eso nos da 1. Listo. Hemos demostrado esa identidad, que los cosenos, esto nos va a servir para resolver algunos ejercicios, estos cosenos al cuadrado nos va a dar 1. Listo. Eso es lo que teníamos acá en esta diapositiva. En esta. Y un vector unitario en la misma dirección de A es lo mismo. Lo que pasa es que aquí está expresado, pero el vector unitario en la dirección de A es el vector sobre su módulo, ¿cierto? Es lo mismo, ¿no? Recuerden que si el vector tiene como coordenadas A, B y C, esto también lo puedo escribir en términos de la dirección de sus vectores unitarios como ¿quién? Como AI más BJ más CK, ¿cierto? De aquí salen estos vectores unitarios sobre su módulo y se divide sobre cada uno de sus módulos. Esto no es nada nuevo. Esto ya lo habíamos visto en el plano, solamente que acá en el espacio entra esta tercera componente. Pero hasta acá lo trabajamos mucho en los temas pasados. Listo. ¿Cómo se puede observar en la figura? Esto ya es confirmando un poquito lo que acabamos de ver, por lo que aquí ya vamos a tener en cuenta los vectores, la dirección de los vectores unitarios. A, B y C son escalares y tiene coordenadas 1,00, J 0,1. Entonces miren, por ejemplo, este puntico, si esto mide 1, las coordenadas de este punto, ¿cuáles van a ser? Las coordenadas de este punto van a ser 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Es la coordenada en X. De igual manera, si este puntico mide 1 hasta acá, estamos en Y, las coordenadas de este punto van a ser 0, 1, 0. Y de igual manera, pues me tocaría hacer el Z, que sería de este mismo tamaño por acá, más o menos. Sería este mismo vector que lo tengo que trasladar al eje. Y si digo que este lado mide 1, ese tendría como coordenadas 0,0,1. En caso de que aquí esté dibujando un vector unitario, obviamente, ¿cierto? Ahí vienen las coordenadas de I, de J y de K, en caso de que esté dibujando ahí un vector unitario. Los vectores unitarios I, J y K son llamados bases en R3, en el espacio, ya que cualquier vector puede expresarse con base en ellos. Ejemplo de cómo calcular cosenos directores de un vector. Entonces, este ejemplo
sacar los cosenos directores de este vector, del vector A de coordenadas 2,4,4, que eso también podría preguntarse de otra manera, hallar la magnitud y dirección del vector A. También se lo pueden encontrar así en un ejercicio diferente. Hallar la magnitud y dirección de A. Entonces ya sé que como es un vector en el espacio, bueno, su magnitud la calculo con su relación pitagórica. Y la dirección, pues digo, la dirección es tal ángulo, tal ángulo, tal ángulo. Entonces, vamos a cambiar el ejercicio. Me están diciendo que los cosenos directores y vamos a hallar la magnitud y dirección. Cuando es dirección es hallar los cosenos directores, es lo mismo. Estoy agregando solo lo de la magnitud. Solución. Entonces empecemos con la magnitud. Hallémosle también, ampliémoslo un poquito y hallar su vector unitario. Hallar el vector unitario en la dirección de él. Entonces empecemos. Magnitud. Entonces, si yo tengo el vector A de coordenadas 2,4,4, hallar su magnitud es hallar su módulo, encerrado entre barritas, y es esa relación pitagórica. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego la magnitud del vector A es igual a raíz cuadrada de 4 más 16, 20 más 16, 36, ¿cierto? 16, 16, 32 y 4, 36. Luego, un segundito. Luego la magnitud, esta raíz me da, que puedo sacar, la magnitud del vector A nos va a dar 6. Listo, ya sería el primer puntico. Tenemos la dirección para lo último. Calculemos como segundo punto su vector unitario. Es decir, vamos a calcular el vector unitario en la dirección del vector A. La expresión, la misma que hemos venido usando. Es decir, el vector A sobre su módulo. Ya el módulo lo acabamos de hallar por acá. El módulo lo conocemos, ¿cierto? Entonces aquí basta reemplazar vector unitario en la dirección del vector A es igual a al vector A, que es 2,4,4 sobre su módulo que lo acabamos de hallar en los dio 6. Luego, el vector unitario en la dirección del vector A, que nos va a dar 2 sobre 6, 4 sobre 6, 4 sobre 6. Esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Entonces, el vector unitario en la dirección del vector A va a ser igual a mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, que por acá nos da un tercio, coma, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, 2 tercios, coma, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, 2 tercios. Esta es la respuesta del vector unitario en la dirección A. También podemos probar, también podemos probar ¿qué es un vector unitario? El vector U en la dirección A es unitario.
Es decir, nos tiene que dar 1, su magnitud. Pero recuerden que para probar que es unitario, hallamos la magnitud del vector que acabamos de resolver. Si le hallamos la magnitud a este vector, que decimos que es unitario, nos tiene que dar 1. Vamos a ver. Pues 1/3 al cuadrado más 2/3 al cuadrado más 2/3 al cuadrado. Luego, el módulo de este vector nos va a dar, por acá nos da 1/9 más 4/9 más 4/9. Fraccionarios homogéneos, ¿cierto? Entonces, comparte su denominador común, que es 9, y arriba nos da 4 más 4, 8, más 1, 9. Evidentemente, esto nos da esto. Hemos verificado que ese vector es unitario. Aquí nos tiene que dar, si no nos da 1, nos toca devolvernos a mirar dónde está el error. ¿Listo? Y pues este punto lo ampliamos. Ya vamos a hallar su dirección o sus cosenos directores. Como tercer puntico de este ejercicio, hallar la dirección del vector A. Retomemos. 2,4,4. 2,4,4. Entonces esto equivale a hallar sus cosenos directores. Recuerden que los cosenos directores son 3. Mírenlos por acá. Entonces empecemos. Coseno de alfa, A sobre el módulo de lo. Coseno de alfa es igual a A sobre su módulo, sobre el módulo del vector. Coseno de beta, pues yo aquí lo acomodo al ejercicio que estoy haciendo, pues aquí casualmente también se llama A, pero dependiendo del vector, si este vector no se llamara A, sino que se llamara vector M, aquí sería M sobre el módulo de M, ¿cierto? Entonces, para que no se me vayan a confundir con la notación. Coseno de beta es igual. Ojo que este A es esta componente, ¿no? X, Y y Z. De hecho, lo voy a cambiar para que no nos confundamos acá. Coseno de alfa es igual a X, a la componente en X sobre el módulo de A. Coseno de beta es la componente en Y sobre el módulo del vector. Y coseno de gamma es igual a la componente en Z sobre el módulo del vector. ¿Cierto? No se vayan a confundir. Lo que pasa es que ahorita cuando los estábamos demostrando, usamos A, B y C porque el vector de donde demostramos el ejercicio, el vector tenía coordenadas A, B y C, no X, Y y Z. ¿Qué les recomiendo? En sus fórmulas mejor, en sus formulitas mejor, no utilicen A, B y C, sino la que tradicionalmente utilizamos, X, Y y Z. Mejor, más práctico y más fácil de memorizar y de aplicar. Listo. Entonces aquí lo conocemos todo. Lo reemplacemos, empecemos con este. Coseno de alfa es igual a X, componente en X, 2, sobre el módulo de A. El módulo de A ya lo hicimos. El módulo de A nos dio 6. Coseno de alfa es igual ese 2 sobre 6, 2 dividido 6, nos da 0,33
Y despejamos alfa. Recuerden que eso ya también lo hemos trabajado. Alfa es igual a coseno a la menos 1 de 0.33. Luego alfa es igual a coseno a la menos 1 de 0.33 nos da 70.7 grados. Listo. Vamos con coseno de beta. Tenemos que repetir esto mismo para cada uno de los cosenos directores. Vamos a hacerlo por aquí en otro tablero. Entonces, tenemos que coseno de beta es igual a y sobre el módulo del vector de este ejercicio. Luego, coseno de beta es igual a y, la componente en y nos dio 4, sobre el módulo del vector, que es el mismo para todos. Recuerden que voy a ponerlo por acá. Ya lo hicimos ahorita, eso nos dio 6. Entonces, sobre 6, esto nos va a dar que el coseno de beta es igual a 0,66 luego beta es igual a coseno a la menos 1 de 0.66 y eso nos da 48,7. Beta es igual a 48,7 grados. Ya tenemos beta. Alfa, beta y me falta gamma. Es coseno de gamma es igual a z sobre el módulo de A. Coseno de gamma es igual al módulo de z, que es 4. Este ya lo hicimos, ¿cierto? Pues miren que es el mismo procedimiento que y y z tienen el mismo valor en este ejemplo, 4 y 4. Entonces lo planteo, pero ya sabemos que nos va a dar lo mismo, o sea, 4 sextos nos dio, entonces quiere decir que gamma va a dar lo mismo. Es muy posible que se repita. Entonces, para no volver a hacer un procedimiento, gamma me va a dar 48.7 grados. Miren que pero coinciden. Entonces ya tenemos los ángulos que me forman el vector. Entonces uno puede decir acá como resumir, recoger las respuestas. El vector A tiene una magnitud igual a 6 unidades, 6 centímetros, bueno, cualquier unidad. En la dirección, recuerden que en el plano la dirección era un ángulo θ y ya. Aquí en la dirección alfa 70.73, beta 48.7 y gamma 48.7. Miren cómo se habla de la dirección en términos de 3 ángulos. El ángulo que forma con cada uno de los ejes coordenados. Listo. Aquí como para que entendamos qué está pasando también gráficamente, 2,4,4. Vamos a este gráfico rápidamente. Entonces yo por acá tengo mi eje X
eje Y y eje Z. Aquí habíamos dicho que este iba a ser X, este iba a ser Y y que este iba a ser Z. Es X, Y y Z. 2 en X. 1, 2. Con 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a hacer primero la pareja ordenada entre X y Y. Pero recuerden que completamos el paralelogramo, ¿no? Trazamos una paralela a Y, luego una paralela a X. Y este puntico donde se encuentran X y Y, este solo puntico tendría como coordenadas 2 en X, 4 en Y, 0 en Z. Este. Para que no he puesto toda la coordenada en Z. Ahí estoy haciendo en el plano X, Y. Y agreguémosle 4 en Z. Ese sí hay que agregárselo acá. A pesar de que yo puedo contar aquí 1, 2, 3, 4 en Z, pero este pedacito lo tengo que trasladar acá para que me quede la unión de los tres vectores. 1, 2, 3, 4. Este punto que estoy haciendo acá, este punto como punto tiene coordenadas 2, 4, 4. Y el vector que se forma a partir de estas tres coordenadas es este. Estoy haciendo de color verde. Listo. Este es el vector A. El ejercicio es completar el paralelepípedo. Completamos el paralelepípedo. Para que podamos tener una visión más clara de la posición de ese vector en el espacio. ¿Listo? Bueno. Y ya para terminar de entender gráficamente qué está pasando, aquí se están formando tres vectores, tres ángulos. Alfa 70.73 grados. Recuerden que alfa es el que se me forma con el eje X. Mira, este es alfa. Este ángulo alfa mide con el eje X 70.73. ¿Sí? 70.7. Beta 48.7. ¿Beta con quién se forma? Beta se forma con el eje Y. O sea, este. Beta es 48.7. Y ojo que estos ángulos también son medidos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Está por acá. Y me falta el tercer ángulo, que sería gamma, que se forma con el eje Z. Gamma, con el eje Z. Este ángulo es gamma y me forma un ángulo de 48.7 grados. Listo. Esa es la dirección de ese vector A de módulo. Recuerden que nos dio 6, el primero que hicimos.
Ese vector mide 6, esos ángulos, esos 3 ángulos, ahí están los valores y están sus coordenadas. Pues no le voy a dibujar acá el unitario porque si ya nos tocaría ampliar mucho el gráfico, pero el unitario lo conocemos, ¿cierto? ¿Cuánto es que nos dio el unitario? El unitario nos dio 1/3, 2/3, 2/3, pequeños. Habrá que hacer un gráfico muy amplio. Pero no se les olvide que el unitario está por acá, en la dirección del vector. Voy a dejar aquí solamente como referencia. Este es el vector unitario. En la dirección del vector A. Este por acá de color negrito. Listo. Bueno, mis queridos estudiantes, no sé si tengan alguna duda al momento. Ya para el martes que dejemos acá, el martes revisamos de nuevo, hacemos otro ejemplo de estos coseno directores y empezamos a mirar el producto escalar y el producto vectorial, que también se conoce en la geometría vectorial como el producto punto o el producto cruz, para ir terminando esta última parte de los vectores. Ya estamos en mayo 6. Bueno, Sebastián Agudelo. Sebastián. Hola, profe. Bien. Hola. Ana María Barón. Buenos días, profe. Buenos días. David Bermúdez. David. Jonathan Blandón. María Isabel Calle. Presente, profe. Bien. Sara Cardona. Presente, profe. Bien. Juan David Chávez. Presente. Bien. Juan Sebastián Galeano. Presente, profe. Bien. Juan Manuel Gallego. Profe, presente. Bien, Juan. Jeffrey García. Profe, presente. Muy bien. Manuela Gaviria. Presente, profe. Muy bien. Yolman Granda. Presente, profe. Muy bien. Juan Camilo Gómez. Presente, profe. Muy bien. Yeli Gómez. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Hernández. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Hernández Restrepo. Sebastián. Juan José Herrera. Presente, profe. Muy bien. José Manuel Londoño. José. Daniela Marín. Samuel Marín. Presente, profe. Muy bien. Susana Molina. Buenos días, presente. Buenos días. John Sebastián Monsalve. Profe. Muy bien. Mateo Montoya. Presente, profe. Muy bien. Samuel Osorio. Profe, buenos días. Buenos días. Santiago Papamija. Profe, presente. Santiago. Muy bien. Brian Patiño. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. José Gabriel Pérez. Buenos días, profe. Buenos días. Sebastián Piedradita. Buenos días, profe, presente. Buenos días, bien. Milton Rendón. Presente, profe. Muy bien. Santiago Rojas. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Román.
Buenos días, presente. Buenos días, muy bien. Jorge Sánchez. Jorge. John Alexander. Profe, presente. Muy bien. Sebastián Vázquez. Sebastián. Juan Manuel Velázquez. La profe. Muy bien. Gustavo Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Brian Vera. Brian. Daniel Villalba. Daniel. Presente, profe. Ok. Sebastián Santiago. Sebastián. Y Juan Manuel Oviedo. Juan Manuel. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces dejamos ya por hoy. Les deseo un maravilloso día. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Listo, Cuiden profe, sus muchas hogares, gracias. sus familias. Igualmente, Y profe, muchas seguimos gracias. conectados. Hasta luego. Profe, hasta luego. Profe, feliz día. gracias. Chao, un Un lindo feliz día. día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Feliz Hasta jueves. luego, profe, gracias. Muchas gracias. Feliz día.